¿Cuál fue la gran comisión? ¿Se acuerdan? No entendí, pero seguramente es lo que dijeron. Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Curiosamente, cuando tú lees este versículo que está en Marcos capítulo 16, versículo 15, Marcos capítulo 16, versículo 15, y en algunas versiones de la Biblia lo tienen en color rojo, dando a entender que quien está hablando en ese pasaje es Cristo. Si tu Biblia tiene dos tonalidades, negro, letras negras y letras rojas, las letras rojas es que Cristo está hablando en ese momento. Y aquí en el versículo 15 del capítulo 16 de Marcos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es lo que dijo justamente Jesús. Pero pocas veces nos ponemos a reflexionar versículos anteriores. ¿Por qué Jesús se los dijo? Si tú me acompañas al versículo 14, dice, finalmente se apareció a los 11, quiere decir que Jesús ya había resucitado. Dice que entonces finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su ¿qué? Su incredulidad. Está hablando a sus discípulos, aquellos que caminaron con Cristo durante 3 largos años y que no se separaban de Él y que fueron instruidos grandemente por Él. Entonces quiere decir que la incredulidad te puede estar siguiendo, tú puedes seguir siguiendo los pasos. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy, porque Dios nos demanda, a través de su palabra, que hagamos obra de evangelista. El título de hoy es, haz obra de evangelista. Comparte el Evangelio, extiende el Evangelio, anuncia las buenas nuevas, dales ese mensaje de esperanza a mucha gente que hoy está realmente encerrada en su resentimiento, en su ansiedad, en su depresión. Tú eres un instrumento útil en las manos del Señor si tú le crees al Señor. Es lo que tú tienes hoy que aprender. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar todos los días de tu vida. Pero tienes que serle fiel a Dios y tienes que aprender justamente de Él, sino que vas a enseñar. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio y en todo, sobre las aflicciones haz obra de evangelista. Y vamos a ver entonces, ahora sí, acompáñame al libro de Hechos, capítulo 8, y vamos a ver un ejemplo de evangelismo. Vamos a ver cómo se comparte el Evangelio, qué es lo que tenemos realmente que anunciar, qué es lo que tenemos que decir. Algo tenemos que decir y justamente hay que hablar de las buenas nuevas de esperanza. Tú y yo llegamos a los pies de Cristo justamente porque escuchamos el Evangelio de la gracia. Tú no llegaste aquí por casualidad, tú no llegaste el día de hoy por coincidencia, tú llegaste aquí por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo. Y dice aquí, en el capítulo 8, versículo 26, dice así, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 27, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para, ¿qué dice ahí? Adorar. ¿Quién era el etíope? ¿No era judío? ¿Era un gentil? ¿Desde dónde venía? Desde África. Desde África, ahí se encuentra Etiopía. Era un hombre de color, pero tenía una gran característica, conocía de Dios e iba a Jerusalén a adorarle. ¿A qué viniste el día de hoy acá? ¿A qué viniste? A adorarle. Y tú adoras al Señor no con los cánticos que tú le cantaste hoy. Eso es parte de la adoración, es parte, pero no es la adoración total.
Tú lo adoras con tu corazón arrepentido, con un corazón limpio, puro, manso y humilde. Con eso adoramos al Señor. Si tú no vienes con un corazón quebrantado, arrepentido, contrito y humillado, ¿qué le estás ofreciendo a Dios como adoración? ¿Qué busca Dios de ti? ¿Qué puede hoy Dios buscar de ti? Nuestro corazón. Nuestro corazón. No busca tu dinero, no busca tu carro, no busca tu casa. No lo necesita. Él es el dueño de todo. Pero ¿qué sí busca de ti? Nuestro corazón. No cualquier corazón. Un corazón manso y un corazón humilde. Y este hombre venía de tan lejos y no importando su estatus laboral, era el tesorero del reino, mano derecha de la reina, no era cualquier persona. Y que seguramente el evangelio había llegado de tal manera a África, a Etiopía, que él conoció de Dios a través de un evangelista. Eso no dice la Biblia, pero lo que sí dice que él venía justamente a adorar a Dios a Jerusalén. Pero algo vio el Señor en el corazón del etíope. Y por eso dice que mandó un ángel del Señor y le habló a Felipe, al diácono, no es el apóstol, es el diácono. ¿Se acuerdan? Capítulo 6, versículo 3 y 7. Ahí dice que se escogieron a varios diáconos con características de diácono, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Ah, ya despertaron. ¿Quién quiere eso? Amén. Si tú no buscas ser lleno de Espíritu Santo, si tú no buscas ser lleno de sabiduría, si tú no buscas ser de buen testimonio, entonces ¿qué estás buscando? Y no para que seas diácono. Ese es un grado dentro del ministerio del Señor. Pero como tú y como yo podemos ser simplemente servirle al Señor. Servirle al Señor, pero el Señor demanda hoy que sea con un corazón lleno de su palabra, lleno de testimonio y lleno de sabiduría. Y Felipe lo cumplía y por eso fue escogido. Y por eso fue enviado justamente con este hombre. Y dice la Escritura que se levantó y fue. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Actitud, disposición, pasión. ¿Qué te falta a ti por seguir a Cristo? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Con trabajos? ¿Te tuvieron que levantar con un gatito? Ya, levántate, ya, vámonos. ¿Cómo llegaste acá? ¿Con qué actitud? ¿Con qué disposición? ¿O no te quedaba otra más que venir? ¿O veniste con pasión? A ver qué tiene Dios preparado para mi vida el día de hoy. Es algo importante que tenemos que aprender el día de hoy como cristianos. No puedes dejar que hoy tu fuego que hay dentro de ti comience a aminorar. Comience a ser este fuego una flama. Una flama. Tiene que ser una pasión que te motive, que te estimule, que te incite a buscar a Jesús todos los días de tu vida. ¿Quién dice amén? Sin duda, el etíope tenía el conocimiento de Dios, por eso iba a adorar al Señor. ¿Conocía las Escrituras? Vamos a verlo. ¿Era un hombre piadoso? Seguramente sí. La vida piadosa se describe en 3 puntos: obediencia, reverencia y fidelidad. Una vida piadosa se sustenta en estas 3 virtudes: obediencia, reverencia y fidelidad. ¿Cuántos hoy queremos una vida piadosa delante de Dios y delante de los hombres? Claro, yo tengo que dar testimonio a mi Señor y tengo que dar testimonio a mi iglesia, a mi prójimo. Entonces tengo que, obviamente, tener una vida de piedad, una vida piadosa. Ahora bien, acuérdate que era un gentil, no era hebreo, no era judío. Por lo tanto, él se sentía excluido y tenía que cumplir con ciertas cosas, con ciertos requisitos que marcaba el judaísmo. Vamos a ver de qué requisito está hablando justamente la Escritura. Sigo leyendo.
Versículo 28. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¡Wow! ¿Cuántas veces tú pasas tiempo abriendo tu Biblia y platicando con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasas? ¿10 minutos? ¿5 minutos? ¿1 hora? ¿3 horas? ¿8 horas? ¿Cuánto tiempo pasas? Quiero decirte una cosa. El tiempo que tú pases con Dios es el reflejo de tu santidad y el reflejo de tu vida con Él. Mira a la persona, su vida, y lo que va a reflejar es justamente su intimidad que tiene con Dios, en su forma de hablar y en su forma de actuar. ¿Y todos queremos reflejar a quién? ¿Al pastor? No, el pastor no cuenta. Quien cuenta es Cristo, y a quien tenemos que reflejar es a Cristo, el Señor de señores y el Rey de reyes, el que dio la vida por ti en la cruz, el que te escogió y te eligió para que caminaras con Él, no solamente hoy, eternamente. Amén. Es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Hoy viniste justamente hoy a desempolvar muchas veces los principios bíblicos fundamentales en tu vida. Si esto no te apasiona, si Cristo ya dejó de apasionarte, entonces ¿qué te está apasionando? ¿Tu carne? ¿El enemigo? ¿El mundo? ¿Las redes sociales? ¿Qué te está apasionando? ¿Tu trabajo? Él estaba leyendo justamente una parte, es en ese rollo, en ese pergamino, al profeta Isaías. Venía aprovechando el viaje. ¿Tú aprovechas el viaje? Muchas veces el consejo del pastor es, si estás aprendiendo un versículo de memoria, hazte post-it. Y si tienes que manejar o trasladarte de tu casa a 2 horas, 1 hora, media hora, ocúpalo en los tiempos de reposo. Cuando te toque un alto, saca tu post y repasa tu versículo de memoria. O repasa el mensaje que Dios habló de tu domingo. ¿Qué fue lo que me dijo el Señor? Que tengo que ser obra de evangelista. ¿Qué tanto conozco hoy al Señor Jesús? ¿Cuánto conozco del Evangelio para yo poderlo predicar? Y vas aprovechando el tiempo. A veces tenemos tiempos muertos y dejamos que el ocio llene esa parte de tu hueco de tu tiempo y comienzas en redes sociales. Eso no puede faltar. ¿Sabes cuánta gente usa el teléfono el día de hoy? Y justamente lo que tú encuentras en ese teléfono, que se usó para cortar distancias, hoy se usa para muchas otras cosas. Que está bien. No digo que la tecnología sea mala. El problema es que está mal usada. ¿Sabes cuánta basura tiene el teléfono celular el día de hoy? Y va creando una adicción el teléfono celular. Bueno, no aquí no pasa, ¿cierto? Lo he escuchado en otros lugares que sí hay adicciones del teléfono celular, ¿no? Se te puede olvidar la Biblia, pero el teléfono nunca. Nunca. Y si se te olvida, ¿qué haces? ¿Qué haces? Te regresas. No, yo no puedo salir sin el teléfono. Así fuera la Biblia. Yo no puedo salir sin platicar con el Señor. Yo no puedo salir si no tengo contacto con el Señor. Y este hombre lo tenía. Era una larga distancia entre Etiopía y Jerusalén y se la pasaba leyendo, meditando, disfrutando, gozándose en la palabra del Señor. Así como tú. Amén. Gloria a Dios por eso. Muy bien, dice entonces, sigo leyendo. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ya no fue el ángel. El ángel fue un instrumento de Dios para decirle que tenía que hacer algo a Felipe. Aquí fue el Espíritu Santo. Aquí ya el Espíritu Santo comenzó a obrar directamente en el corazón de Felipe. Y tienes que tú entender en qué momento Dios está hablando a tu vida. Y está dejando de usar justamente a alguien, a alguna persona. Tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo. Porque es la tercera persona que mora en nosotros. Y si bien es cierto, no está solito el Espíritu Santo, está Dios. Y Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios. Entonces quiere decir que Dios está en nuestra vida en las 3 personas de la divinidad. Pero el Espíritu Santo es el responsable de crear esa regeneración y esa renovación en la vida de cada creyente. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Entonces dice aquí, versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees?
Acuérdense que en esos tiempos la forma de leer la palabra de Dios era en voz alta. Era en voz alta. Por eso supo Felipe que estaba leyendo ¿a quién? ¿Qué quiere decir eso, amados? Fíjense qué tan importante es conocer las Escrituras. Si tú escuchas a alguien que está hablando y está usando mal la palabra, está torciendo la palabra, y por no conocer la palabra tú puedes decir amén. Tú puedes irte con la finta de que es que era bien espiritual. ¿Por qué? Porque hablaba como que la palabra de Dios, como que algo decía de Jesús. No, ten mucho cuidado con eso. Hoy el enemigo está justamente engañando a iglesias, porque él también conoce las Escrituras, y si tú no las conoces, mejor que el diablo, estás perdido, porque te va a engañar y va a hacer estragos en tu vida espiritual por no conocer justamente la luz, por no conocer la verdad. Tú no vienes a este lugar a divertirte en el sentido de, bueno, quiero pasar un tiempo, ¿no? A ver, tengo tiempo de no ver a los hermanos y como que quiero saludarlos. Y es parte del crecimiento de la iglesia, pero no es del crecimiento total. El crecimiento es la palabra. ¿Puede no haber alabanza? ¿Puede haber no haber alabanza? Pero la palabra no puede faltar por ningún motivo. Puede haber no haber palabra, pero hay alabanza. ¿Ayuda? ¿Ayuda? No. Yo necesito que Dios hable, yo necesito a Dios en mi vida. Yo necesito que Dios me dirija, que Dios me guíe, me dirija, me lleve, me aliente, me fortalezca. Es lo que tú vienes justamente a eso, a escuchar a Dios. Porque Él conoce justamente lo que tú necesitas desde tu corazón. Esta pregunta que hace Felipe, ¿entiendes lo que lees? En ese contexto, seguramente lo tomó a bien. En nuestro contexto, si alguien te dice, ¿a poco sabes entender lo que estás leyendo? ¿Qué dirías? En nuestro contexto cultural, ¿qué decías? Sí, ¿por qué? Así. Sí, ¿por qué? ¿Algún problema? En tu contexto, tú así diríamos. Ok, tú muy perfecto, a ver, tú explícamelo, tú léemelo. En nuestro contexto cultural. En nuestro contexto cristiano, si alguien te pregunta, oye, ¿le entiendes a la palabra? ¿Qué tenemos que decir? La verdad, la verdad. Y la verdad te hará enojar, porque no sabes la Biblia. Y alguien te está evidenciando, te diciendo, uy, ¿sabes dónde sabes la Biblia? Y luego te lo pregunta frente a además corazones, ¿no? ¿Cómo te sientes? Exhibido, avergonzado, no por Él, por Dios. Porque tú dices que eres mi seguidor, tú dices que me conoces, tú dices que me amas y tú dices que tu vida me pertenece. O entonces ese tiempo que tú dedicas en este mundo debe ser para mí el primer tiempo. ¿Quién dice amén? Hay una gran diferencia en eso, amados. Pero seguramente esta pregunta que hizo Felipe al etíope la sintió con toda humildad. ¿Entiendes lo que lees? Y ahí está la respuesta. El siguiente versículo dice, y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con... ¿A qué me vino este pasaje? Vamos a Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10. La pregunta fue muy clara y muy directa. ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué dijo el etíope? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Y esto me dice aquí en Romanos capítulo 10, versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Me vino este versículo. ¿Cuánta gente tiene necesidad que se le explique, que se le enseñe justamente la palabra? ¿Cuánta gente hay? ¿Tú sabes? ¿Qué haces cuando alguien te pregunta, ¿qué dice aquí? ¿Qué quiso decir aquí el Señor? ¿Qué le dices?
busca al pastor, saca cita con el pastor. Eso es lo más fácil. Déjale pregunto a mi papá, porque él está bien metido en la palabra, ¿no? O déjale pregunto a mi mamá, porque también la mamá también sabe, ¿no? Pero la pregunta es a ti, tú hoy, ¿qué le dirías a esa persona que tiene una gran necesidad de entender justamente la Escritura? ¿Qué le dirías? Pues la verdad, no sé, perdóname, no sé. Pero con esto, Dios me está diciendo que tengo que esforzarme en conocerlo más. ¿Quién dice amén? O te sientes evidenciado, te sientes agraviado y, ay, ya me estás preguntando para hacerme sentir mal. No, no es personal. Es una cosa entre tú y Dios. Y máxime, si ya tienes tiempo caminando con el Señor. Si tienes más de 3 años conociendo al Señor y no sabes qué es lo que dice Juan 3:16, entonces, ¿qué estás leyendo? Si tú sigues pensando que hay muchos caminos para llegar a Dios, ¿qué estás leyendo? ¿Cómo estás leyendo? Y justamente no era un texto tal vez para el etíope sencillo de interpretar. Tal vez nosotros hoy en día, si regresamos nuevamente a Hechos, capítulo 8, versículo 32, dice, el pasaje de la Escritura que leía era versículo siguiente, dice, como ovejas a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Si tú lees este versículo, si tú lees este pasaje el día de hoy, ¿qué dices? ¿De quién están hablando? ¿No? Claro, porque has tenido un contacto ¿con quién? ¿Con quién? Con Jesús, ¿a través de qué? De su palabra. ¿Quién ha leído este pasaje en Isaías? No te preocupes si no lo has leído, lo vas a leer el día de hoy. Vamos a Isaías 53. Vamos a Isaías 53. Y vamos a ver lo que dice el profeta Isaías respecto a Jesús. Y quiero que me acompañes del versículo 3. Desde el versículo 3. Dice lo siguiente. Estamos en Isaías, capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Wow! No sé ustedes, pero esto produce dolor en nuestro corazón. Esto tiene que producir agradecimiento y gratitud en tu corazón. No es cualquier cosa, es alguien que justamente padeció todo esto por ti y por mí. Sigo leyendo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7, aquí viene lo que acabamos de leer en Hechos, a partir del versículo 7, dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¡Wow! Es lo que estaba leyendo justamente el etíope. Y Felipe, lleno de sabiduría, lleno de la palabra, supo exactamente identificar esa voz espiritual o divina, la que estaba leyendo justamente el etíope, es Isaías, capítulo 53. Es un extracto justamente de este profeta. Versículo 34.
Respondiendo el eunuco dijo: Felipe, te ruego, nuevamente él habla de ruego, te ruego que te subas conmigo, te ruego que me digas. ¿De qué te habla alguien cuando te dice: oye, te ruego que vengas, te ruego que me pases esto, porfa, te ruego que me acompañes? ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿De un corazón qué? Humilde. Te ruego que me perdones. Te ruego que me permitas ayudarte. ¡Wow! A veces nos olvida la forma en que hablaba Jesús, la forma en que habla Dios. Se nos olvida. Hay muchas cosas que omitimos en nuestro día a día. En nuestras relaciones humanas omitimos muchas palabras que deberán ser parte de nuestro vocabulario como cristianos que somos, para poder fomentar justamente el amor y la buena convivencia entre nosotros. Por favor, gracias. Una sonrisa, simplemente una sonrisa. Como está tu corazón, está tu rostro. ¿No es cierto? ¿Un corazón alegre? ¿Cuáles cremas? El pepino, zanahoria, no sirve. Aguacate. No. Busca tu corazón que esté bien delante de Dios y va a hermosear tu rostro. ¿Quién quiere rostros hermosos? ¿Quién quiere? Deja de comprar tan costosas cremas. ¿No es cierto, esposita? ¿Ok? Entonces, busquemos estar bien delante del Señor, llenar nuestro corazón. Y hablemos palabras que puedan ser de aliento para otros. El gracias, el por favor, el te amo, el te ruego, te suplico. No pasa nada. Es orgullo lo que te impide hacer justamente eso. Es orgullo. Y el orgullo te va a estancar, te va a anclar, no te va a acercar a Dios. La humildad sí. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios por eso. Entonces Felipe, abriendo su boca, dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¡Wow! Justamente tocó el Espíritu Santo el corazón del etíope y le dijo justamente qué leer, porque había un propósito. Y era entonces el momento cuando dijo Felipe: ahora voy yo. Ahora sí me toca compartir el Evangelio. Y es lo que pasa hoy en nuestro día a día. Hoy, de repente, cuando alguien te pregunta: tengo muchos problemas, ¿qué puedo hacer con tantos problemas que me están agobiando? Ya está trabajando el Señor ahí. Ya sabes lo que tienes que decir. Ya sabes lo que tienes que aconsejar. Ya sabes lo que tienes que preguntar. Cuando alguien comienza a preguntarte o dejarte ver un poco de su vida, qué mal la está pasando, el Señor está trabajando ahí. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26, dice: si alguno me sirve, síganme, y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Qué feo se siente cuando tú tienes a alguien que te apoya y de repente lo buscas y no está cuando debería de estar. Qué traumante, qué estresante es que cuando tú necesitas algo y sabes esta persona que su único trabajo es asistir a alguien. Imagínate qué problema. Ejemplo, estás en un hospital, estás en una cama, ¿no? Y estás canalizado, estás inmovilizado y de repente necesitas algo. Y alguien tiene que asistirte ahí, que por eso está esa persona, para asistir al que lo necesita. Y de repente volteas y nada. ¿Cómo te sientes? Feliz, contento, piensas alabar al Señor y Señor, está bien. No, o sea, somos carne. Pero aquí la palabra dice: y donde yo estuviere, ¿quién dice eso? ¿Quién dice eso? Jesús. Y donde yo estuviere, tú tienes que estar. Así de claro, tú tienes que estar. El problema somos nosotros, no es Él. Él sigue trabajando hasta el día de hoy. Él sigue trabajando hasta el día de hoy. Él sigue trabajando hasta el día de hoy. Donde yo estuviere, tú tienes que estar atento, apasionado en el conocimiento de la palabra.
Porque la persona que yo te envié, que yo te agenté a tu vida, necesita de mí. Háblale de mí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que dijo Jesús. ¿A quién se lo dijo? Sí, pastor, se lo dijo a los discípulos. ¿Y cuántos discípulos hoy somos de Cristo? Entonces también te lo dijo a ti. El problema somos nosotros, que estamos trabajando justamente un trabajo de evangelista. ¿Por qué? Porque implica esfuerzo, implica sentarme a estudiar. Y yo no tengo tiempo, pastor. ¿No tienes tiempo? Hombre, díselo a Dios. Tan fácil. ¿Cuántos días quieres estar en el hospital? Y te va a hacer tiempo. Una enfermedad que te permita estar internado, una semanita, 15 días. Y vas a tener que decir, esposa, ¿me puedes traer la Biblia, mi cuaderno, el Strong, este libro, cuaderno, pluma? Hoy sí tengo el tiempo. ¿Quieres algo así? ¿Quieres ese tiempo? Ay, no escucho ningún amén. Qué bueno. Están atentos escuchándose el mensaje. Qué bueno que no escuché un amén. Porque esto hubiera pasado entonces. Entonces, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¡Wow! ¿Cuál es el tema central del evangelio? Jesús, Cristo. Y yendo por el camino, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco. Aquí voy a poner una pausa. Es muy importante que hoy tengamos en claro que no somos Dios. Somos un instrumento de Dios. Son cosas distintas. Dios es Dios. Pero yo quiero ser y anhelo ser su instrumento. Y yo anhelo que Él me use. Pero para que Él me use, tiene que ver que mi corazón está preparado para ser usado. En algún momento de mi vida, alguien quiso debatir conmigo una religión que yo no tenía mucho conocimiento. Y esta persona lo conocía, su fe, y donde él se acudía. Y no supe qué decir, no supe qué versículos decir, no supe usar mi Biblia. ¿Saben cómo me sentí? Avergonzado, grandemente avergonzado, porque me ganó el diablo. Me ganó el diablo. Y eso dejó de deprimirme, llevarme a una ansiedad, llevarme a encerrarme al cuarto y llorar. Y me dio vergüenza. Dije, Señor, hoy te pido que me des la capacidad, la valentía, la pasión de aprender más de ti. ¿Tú oras eso? ¿Y sabes lo que implica eso? Porque el que tú sepas más de Dios, el que tú conozcas más a Dios, tienes que aprender también a que va a haber un costo para ello. Y tienes que estar dispuesto a pagar el costo por conocer a Jesús o por caminar con Él. Hay muchas cosas que tienes que empezar a decir, no puedo, porque tengo un compromiso ¿con quién? Con Dios. Hoy en nuestros tiempos resulta que es más importante tu jefe que Dios. Es más importante el compromiso que tienes con el mundo que con Dios. Es más importante tu matrimonio que Dios. Es más importante tu hijo que Dios. Cuando Dios es Él, o debiera ser Él, primer lugar en tu vida. No te pierdas en esa parte. Que no te engañe el enemigo. Recuerda que el enemigo va a usar mentiras, con cierto grado de verdad, pero no dejan de ser mentiras. Y si tú te dejas de engañar, ya ganó el enemigo. Yo pregunto, ¿hay algo más importante que Dios? Intelectualmente todos sabemos que no hay algo más importante que Dios. Intelectualmente todos estamos de acuerdo que no hay algo más importante que Dios. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Pero en la
realidad es otra. Terminamos dejando a Dios en segundo, tercero, cuarto lugar o sin lugar simplemente. No ocupo, no ocupo el Señor. No estaba dentro de la fórmula, no estaba dentro de mi agenda, no estaba dentro de la semana, no estaba dentro del día del Señor. Estaban otras cosas que yo marqué como prioridad en mí, no en Él. Y yo he aprendido algo, a creerle al Señor. Si tú no le crees al Señor, no va a pasar nada en tu vida. Y por eso viene la frustración. Pastor, tengo mucho tiempo orando y no escucho a Dios. Pues, ¿cómo lo estás buscando? ¿En qué momento lo estás buscando? ¿Para qué lo estás buscando? ¿Y por qué lo estás buscando? Porque solamente buscamos a Dios para que Él nos ayude, nos sane, nos dé, incremente nuestro sueldo, cambie de trabajo, una mejor casa, un mejor carro. Entonces, ¿estamos siendo qué? ¿Qué estamos siendo? Convenencieros, no hijos. Qué triste es cuando un hijo te deja de buscar porque ya no te necesita económicamente, porque ya supe sus necesidades. Entonces quiere decir que no te amaba, simplemente tú eras un facilitador de sus necesidades. Qué duro es eso. Es de que yo te amo, Pai, doy la vida por ti. Ah, sí. Dejemos que el tiempo, o que el mismo Dios dice que no hay nada oculto, que Dios nos saque a la luz. Y Dios permite ver corazones de muchos de nosotros. Y muchas veces Dios muestra un corazón muy duro, cerviz muy dura, ¿no? Y a veces es doloroso. Porque a veces no piensas que esa persona fue así. Hasta que no pasó un momento de prueba y dices tú, ay, no pensé que esto iba a ser así. Pues sí. Hoy creo que si tú quieres ser un instrumento para el Señor, tienes que esforzarte, tienes que estudiar, tienes que conocer quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, qué es el pecado, qué es el perdón, qué es la vida eterna, qué es la redención, qué es la salvación. Son doctrinas fundamentales que tú tienes que saber y tienes que saber enseñar. Porque tú te has dicho seguidor de Cristo. El cristiano significa seguidor de Cristo. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay acá? Eso te obliga a conocer a Jesús y a hablar de Jesús. No hay cosa más importante. Yo he aprendido que dice, más buscad primeramente el celular para que tú tengas vida eterna. ¿Sí dice la palabra? Más buscad primeramente el Netflix y serás tú bendecido. ¿Así dice la palabra? ¿Verdad que no? Dice, más buscad. Imperativo, más buscad. Imperativo, orden, mandato. Primeramente el reino. ¿De quién? De Dios. Y su justicia. Y todo lo que tú hoy necesitas vendrá por... Amados, cuando tú buscas primeramente el reino de Dios, Dios no es deudor de nadie. Pero tienes que ser fiel, tienes que ser reverente, tienes que obedecer a Dios. Eso implica un sacrificio. Y qué bueno que implique sacrificio, porque Dios no va a aceptar nada que no te cueste. Qué fácil sacar 100 pesos, ahí está, ¿no? Bueno, para ti pueden ser 100 pesos. Pero otra vez para el lado dice, es mi sustento de mi semana esos 100 pesos. Son cosas distintas, ¿cierto? ¿Para quién es sacrificio? ¿Para quién es sacrificio? Tú llegaste aquí porque me trajeron. Me venía yo durmiendo. ¿Ya llegamos? No, a 5 minutos más, ¿no? No hay sacrificio. Pero te levantaste a las 4 de la mañana, te pusiste a orar, te postraste, agarraste tú la palabra, estás meditando la palabra hasta que dio justamente el tiempo para echarte un regaderazo y venir a la iglesia. Sacrificio. Llegas cansado, Señor, dame de tus fuerzas, de tu poder. Mi carne me dice que me duerma, que aviente la Biblia. Yo no quiero eso, Señor, en mi espíritu, ayúdame. Y te quedas hasta las 2 de la mañana, 1 de la mañana, y tienes que levantarte a las 5 de la mañana siguiente. Sacrificio. Quien está obrando en esto es Dios. Y el que te va a dar el poder y la fuerza es Dios, no eres tú. Tú y yo no somos nada si no está Él en nuestras vidas. Es simplemente disciplina.
O, dicho de otra manera, es fe. Es fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Felipe seguramente lo sabía perfectamente bien. Y por eso era un gran instrumento del Señor. Lo usó grandemente a Felipe, así como Esteban, que fue el antecesor, ahora fue Felipe. Yo te doy un consejo: no permitas que el mundo te empiece a contaminar. No lo permitas. Hoy las amistades que tú tendrías que tener es gente que te acerque a Dios. Toda amistad que tú tengas el día de hoy, filtra. ¿Me está acercando al Señor? ¿Me estoy haciendo una mejor persona para Dios a través de esta amistad? Si no es así, quítala de tu vida. Tu corazón te puede decir: ay no, pastor, es que... Quítala, no te va a hacer bien. Te vas a lastimar y vas a lastimar. ¿Quién lo cree? Únete con persona que te esté hoy, que esté orando por ti, que esté preguntando cómo estás y cómo vas con el Señor. Personas que hoy sabes que cuando tú hablas con ellos, seguramente Dios los va a usar para tu vida. Pero el mundo te ha engañado y decir: no, qué Biblia, qué domingos. A ver, el mes tiene 4 domingos. Con que es un domingo al Señor, con eso basta. Los demás usas como tú quieres. Eso es un engaño de Satanás. ¿Dónde podemos estar mejor? ¿Dónde? ¿En el mundo o con el Señor? ¿Dónde? ¿Somos del mundo? ¿Somos del mundo? Estamos en el mundo, es diferente. Y estamos con un propósito. ¿Cuál propósito? Ser luz y sal. Por eso estás en el mundo. No para sacar provecho del mundo, sino para hacer que el mundo se acerque más al Señor. Para eso Dios te escogió. Hay otro engaño. No sé qué hacer. Ya llegué a Cristo, vengo y escucho predicaciones, pero no sé qué hacer, no sé por qué Dios me escogió. Pues para servirle y para que lo prediques a Él. ¿Dónde trabajas? No, pues soy maestro. Pues ahí. ¿Cuántos alumnos tienes? ¿Cuántos papás de alumnos tienes? No, es que si digo me van a correr, pues que te corran. Dios tiene otro trabajo mejor para ti. Ay, pastor, ¿fe o no fe? ¿Le crees o no le crees? Va a acabar pronto. Si no lo crees, no esperes grandes cosas en tu vida. O aquellas grandes cosas que pueden venir en tu vida, no vienen de Dios, sino del diablo. Porque también tiene poder y dinero para dártelo a manos llenas. Pero el engaño es así: mira cómo Dios me bendice, mira cómo estoy. Y no vienes a la iglesia, no oras, tienes tiempo de no congregarte, y tú eres grandemente bendecido porque tú no te falta el dinero ni comida en tu casa. También el diablo, quiero que sepas que tiene los medios para darte lo que tú necesitas, lo que tú quieres, no lo que tú necesitas. Y Dios te da lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Es la gran diferencia el día de hoy. Regreso a la lectura. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hay principios para bautizarse. No es que si hoy se me ocurrió y ya quiero bautizarme, no es que ya hoy escuché que hay bautizos y yo quiero bautizarme. No, hay principios, hay un orden. Y el orden lo puso justamente Jesús. Mateo, capítulo 28. El bautizo es un mandato, o es uno de los 2 mandatos que Jesús dio para su iglesia. El bautismo en agua. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice: por tanto, id y haced, ¿qué dice ahí? Discípulos a todas las naciones. Tú no puedes ser discípulos si antes no evangelizaste. Y cuando tú haces discípulos, sigues evangelizando. El evangelio es para que conozcan, vuelvan, para que la gente nazca de nuevo, sea regenerada, y el mismo evangelio sirve para que tú seas santificado.
Pero primeramente tú compartes el Evangelio. La persona dice, sí, yo acepto al Señor como mi Salvador, como mi Señor, y comienza a venir a la congregación. Y comienza a congregarse, comienza a leer su lectura bíblica, comienza a participar más en las oraciones. Muy bien, muy bien. Va dando buen fruto. Pero si esa persona que recibió a Cristo deja de venir y viene cada vez que viene cada semana santa, no, ya no sirvió. Y el mismo discipulado te tiene que decir si está apto para no bautizarse en agua. Tú eres el maestro, tú sabes. Y aquí dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces primero, antes de bautizarlo, tú lo discipulas, le enseñas cuál es el compromiso que él va a adquirir al bautizarse. El bautismo en agua es un acto testimonial. Es para dar testimonio a aquellas personas que van a estar justamente en ese evento público, fueron invitados y te van a escuchar decir de dónde te sacó Cristo, qué está haciendo Cristo en tu vida y que realmente dónde has depositado tu vida. Y tú dices, Cristo me sacó del alcohol, era un borracho, golpeador, parrandero y jugador, y no es canción, ¿no? De ahí me sacó Cristo. Y ya tengo 3 meses que no pruebo una gota de vino. Y hoy le doy respeto a mi hogar, a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Es testimonio. Y habrá alguien que de repente esté de los invitados y diga, wow, si él pudo, ¿por qué no puede conmigo? Claro que va a poder. Para eso es el bautismo en agua. Y tú realmente lo que estás confirmando en el bautismo en agua, que estás sumergido en agua, no es solamente que alguien te avienta agüita así, no. Te sumerges completamente al agua porque es la figura donde Cristo muere y resucita. Tú mueres al pecado y resucitas en un nuevo hombre. En un nuevo hombre. El bautismo no te quita los pecados. El bautismo no te da salvación. Pero el bautismo lo tienes que hacer por mandato de Jesús. Amén. Y si quedas alguna duda más, ahora sí, busca al pastor. Voy a terminar. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Esta palabra que tú acá acabas de leer, donde dice que el Espíritu arrebató a Felipe, es la misma palabra que usó Pablo cuando vendrá en sus momentos el arrebato, cuando la iglesia sea trasladada a las nubes con Cristo. Es la misma palabra. Así tal como lo estás leyendo, simplemente el Espíritu Santo quitó a Felipe de ese lugar y lo puso donde dice más abajo el versículo 40. Yo quiero terminar con esta reflexión. Sí, efectivamente tengo que prepararme hoy para ser obra de evangelista. Tengo que conocer el Evangelio. Y el tema central del Evangelio, ¿quién es? Cristo. ¿Amén? Ok. Pero quiero quedarme con esta reflexión, esto último. En algún momento nosotros seremos arrebatados. La pregunta que tendrías que hacerte es si tú vas a estar dentro de ese arrebato o no. Porque no se trata de decir, yo sí voy a ir con el Señor. No se trata de solo de decirlo, sino de creerlo. Hay mucha gente que lo dice, yo voy a estar con el Señor eternamente. Y se jacta que Él va a estar ahí, pero sus hechos lo niegan. Yo te invito para que reflexiones. Si tú crees que viene por segunda vez Jesús y viene por su iglesia, por su esposa, la pregunta que tú tendrías que hacerte es ¿cómo estoy esperando esa segunda venida de Cristo? ¿Cuál es mi actitud ante esa segunda venida de Cristo? Voy a decir algo burdo, nada más para poder entender esto último.
En Navidad, muchos niños esperan Navidad por sus regalos. Y una semana antes, 15 semanas antes, otra vez al mes antes de Navidad, ya están pensando en qué, en sus regalos. Y entre ellos platican, ¿y qué te van a regalar? Ay, ¿qué será? Esto, aquello, están súper ¿qué? Emocionados, felices, gozosos, esperando ese momento. Estoy diciendo algo burdo, nada que ver con lo que tú y yo tendríamos que sentir justamente en la vida de Jesús. Pero si esto produce un juguete en el corazón de ese niño, y la Biblia dice que tenemos que ser todos como niños, entonces tú y yo tendremos que estar así comentando, gozosos. Es que viene el Señor, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a estar con Él, vamos a verlo, abrazarlo, besar sus pies, escucharlo todo el tiempo. O simplemente eres de muchos que dicen, está bien, ¿de qué grupo eres? ¿Cómo estás esperando esa segunda venida? ¿Hoy tu vida de pecado está disminuyendo? ¿Hoy tu vida de santidad está creciendo? ¿Hoy tu compromiso con Dios está creciendo? ¿Hoy tu pasión hacia Cristo está creciendo? ¿O simplemente está siendo parte de muchos? Es tu eternidad. No es un año que puedes perder. No es un trabajo el cual te pueden correr. Es tu eternidad. Ponme atención. Es importante esto. No te distraigas este momento. Dios te está hablando y te está poniendo para que tú reflexiones en esto. Porque a lo mejor puede ser el peor engaño que tú digas que si hoy te mueres, este día es el último día, tú piensas que vas a estar en el paraíso con el Señor. Y a lo mejor vas a estar directamente al Seol o al Hades. Yo tengo que estar completamente seguro de mi salvación. Porque estoy buscando continuamente justamente el agradarle a Dios. No solamente frente a ustedes o frente a mi esposa. También cuando estoy solo y nadie me ve de ustedes. Pero Dios me ve. Si tú no buscas esto entonces, y yo no soy Dios, soy como tú. Una simple oveja más del rebaño del Señor. Y yo digo una cosa. Si hoy el pastor está luchando con sus batallas, con sus cosas, pero está tratando de ser diferente, más parecido al Señor, ¿a ustedes qué les está deteniendo en hacerlo? ¿O que ya el pastor ya dejó de ser ese instrumento para Dios y hay que cambiar de pastor entonces? ¿O cambiamos de iglesia? ¿O cambiamos de Cristo? ¿O cambiamos de fe? No se dejen engañar. Estamos cayendo en una apatía. Como iglesia, está adormecida, se está dejando engañar. Llegan sin ánimo, o sea, yo digo, vengo a escuchar, vengo a alabar al Señor, vengo a escuchar al Señor. Tampoco se trata de aflorar las emociones, porque no es por emociones, es por espiritualmente hablando. Hay mucha gente que sigue emociones, por eso no crece. Y puede pasar tiempo aquí en la iglesia y no va a crecer nunca. Y simplemente va a ser una persona de apariencias. Tenemos que reflejar lo que realmente dices que tú y yo somos. ¿A quién? A Cristo. Amén. Piensa en eso. ¿Cómo estás esperando hoy la segunda venida? No va a haber 2, 3, 4. Es la única venida de Jesús. Su segunda venida. Y de ahí viene justamente el gobernar. Después de que hayan pasado diferentes profecías más, viene a reinar por 1000 años aquí en la tierra, pero solo con su pueblo. No es película de Hollywood, es lo que dicen las Escrituras, y yo creo en lo que dijo Él. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Medita hoy en el mensaje que tú escuchaste el día de hoy. Medítalo. Si algo has dejado de hacer, corrige el camino. Si estás haciendo algo diferente que a Dios no le agrada, quítalo de tu vida. Dios te escogió no por un tiempo. Su elección no fue temporal. Su elección es eterna. Es eterna. Amén.
Padre bendito, te doy tantas gracias por este mensaje. Gracias por recordarme la gran comisión. Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia. Gracias te damos. Fallamos, Señor. Muchas veces fallamos y nos sentimos mal por fallarte de esa manera. Te pedimos perdón el día de hoy. Si hay pecados no confesados, muéstranos, Señor, para pedirte perdón. Pero hoy quiero ponerme a cuentas contigo. Hoy quiero decirte que te amo y que realmente tú eres el centro de mi vida y quiero hacer las cosas bien delante de ti. Ayúdame a dejar las cosas que no me están realmente dando un crecimiento. Ayúdame a quitar aquellas amistades que me están estorbando. Ayúdame, Señor, te lo suplico. Y dame esa pasión, dame esa obediencia. Enséñame a ser fiel a ti como tú lo eres conmigo. Derrama, Señor, de tu amor, derrama de tu gracia en este lugar. A cada corazón, Señor, tócalo. Aviva ese fuego dentro de ellos. Y que salgan diferentes a través de este mensaje que como llegaron. Te lo suplicamos, te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quién tiene esperanza? Gloria a Dios por eso.